Una joven fue hospitalizada por apendicitis y al término de los tratamientos, los médicos le recomendaron que abortara el bebé que estaba esperando. Le dijeron que era la mejor solución, pero la valiente joven decidió no abortar y el niño nació. Esa mujer era mi madre y ese niño era yo, Andrea Bocelli. Mayo 10 de 2011, Colombia se adhiere a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, celebrado por la OMS. En este se compromete a diseñar, implementar y evaluar políticas en pro de la protección de las personas con discapacidad, al igual que su inclusión y la protección de sus derechos. En cumplimiento al compromiso adquirido por Colombia, el Ministerio de Salud y Protección Social en el año 2013 propone la Ley Estatutaria 1618. En esta ley hay unos lineamientos sobre los derechos de las personas con discapacidad. Y en el año 2017, el Ministerio de Educación Nacional propone el decreto 1421. En este decreto se reglamentan todo lo que tiene que ver con educación y las personas con discapacidad. Pese a la existencia de la Ley Estatutaria 1618, según datos suministrados por el Ministerio de Salud y Protección Social, el porcentaje de personas con discapacidad con niveles educativos bajos es muy alto. Y el porcentaje de personas discapacitadas que se encuentran empleados es demasiado bajo si lo comparamos con la población no discapacitada. Las barreras que las personas con discapacidad tienen que enfrentar son diversas. Entre esas podemos mencionar educativas. El PIAR, por ejemplo, o Plan Institucional de Ajustes Razonables, relaciona a las personas con discapacidad o de inclusión, pero no nos dice a los maestros cómo manejar situaciones como, por ejemplo, en el caso de las personas sordas, cómo nos vamos a comunicar con ellos. En el caso de la empleabilidad, muchos de ellos reciben una remuneración demasiado baja o desempeñan labores demasiado básicas. En el caso de la salud, podríamos decir que no siempre las instituciones los proveen de todo el servicio que ellos necesitan. Por lo tanto, concluyo. Primero, después de años de la existencia de la Ley Estatutaria 1618 y del Decreto 1421, aún se les siguen vulnerando los derechos a las personas con discapacidad. Segundo, la mayoría de las personas desconocen la existencia de estos documentos. Por lo tanto, ni siquiera las personas con discapacidad saben con qué derechos cuentan. Tercero, la sociedad en ocasiones victimiza a las personas con discapacidad, lo que los lleva a excluirlos. Gracias. Como reflexión es importante afirmar que no es solamente el gobierno el responsable de velar por el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión en la sociedad, somos todos. Y para esto necesitamos conocer la Ley 1618 y el Decreto 1421 en el caso de la educación, para que podamos entender en qué momento se le pueden estar vulnerando los derechos a estas personas.